Patagonia Economía y Negocios en candelariopatagonia.com. Y ya estamos con el otro tema que teníamos pensado y analizado hace tiempito. La audiencia no sé si sabe que el presidente Milei desarrolló el decreto 690-2026 que habla de una reforma integral del servicio de practicaje, pilotaje y vaquilla, y eso generó un gran inconveniente en el comercio exterior porque habla de los barcos, de los buques, y teníamos que hablar con un especialista y queríamos hablar con la gente de la Fundación Mundo Puerto, y estamos hablando ahora con el doctor Ignacio Leonardi, el presidente de la Fundación. Doctor Leonardi, a ver, explíquele un poco a la audiencia qué fue lo que pasó con este decreto y cuál es el impacto, por así decirlo, en la economía del comercio exterior nuestro. A ver, como para explicarlos liso y llano, de alguna manera el gobierno, bajo la bandera de la desregulación y la eficiencia y la competitividad, propuso una política pública que por lo menos y como mínimo se presentó como simplificada de una realidad compleja, de un negocio muy delicado y como mínimo impulsada de manera inconsulta. ¿Qué es lo que quiero decir, Walter, con esto? Una norma que, a mi entender, nos obliga a 3 reflexiones. La primera, que evidentemente el Estado no puede impulsar una política pública de manera inconsulta. Claramente se trató de una regulación que, si bien sus objetivos pueden parecer como legítimos, porque verdaderamente la cuestión de la eficiencia en la competitividad, la reducción de los costos, son finalidades e intereses legítimos que seguramente tenemos que darnos la discusión, no puede pretender una reforma de espaldas a los actores principales del negocio. Eso nos viene con una segunda reflexión que tenemos que pensar en relación a esto, que es cuál es la información y el soporte técnico en virtud del cual el gobierno entendió que esta desregulación era el mejor camino para lograr y mejorar la eficiencia y competitividad del sistema. Y eso nos lleva a una tercera reflexión, Walter, que tiene que ver con las dos anteriores, y que es necesariamente hay que trabajar este tipo de regulaciones con una maduración en un verbo que nosotros impulsamos desde la Fundación y que me gusta mucho personalmente, que tiene que ver con el consenso. El consenso obliga a convocar a las cámaras, a convocar a los actores estratégicos del negocio, a los armadores, a las autoridades portuarias, a las terminales, a los representantes de los sectores de intereses profesionales, a todos los sectores involucrados para llevar adelante una política pública que verdaderamente tenga impacto y que se pueda implementar. Creo que por ahí, como título, es un poco lo que sucedió en estos 4 días de un decreto que bueno, empezó mal y bueno, nada, terminó mal también. Explíquele por favor a la audiencia qué es el servicio de practicaje o pilotaje. Nosotros acá en el puerto, en Madrid, tenemos, cuando entran los cruceros sabemos que se suben los prácticos, los barcos grandes en el otro muelle. ¿Qué es ese servicio y por qué es tan importante para la navegación, digamos? Mira, Walter, básicamente, para no entrar en una distinción técnica entre practicaje, pilotaje y vaquilla, básicamente se trata de unos profesionales que lo que son una ayuda a la navegación del capitán de la embarcación y que tienen un conocimiento especializado de cada uno de los espejos de agua y de los sitios de atraque en donde tiene que operar el buque, y que ayudan al capitán, que seguramente por la línea o por la bandera, sea de otro país o de otra nacionalidad, pueda atracar con seguridad y realizar la operación portuaria. Uh-huh. Entonces, esto es un punto central en la desregulación y que tiene que ver con esto que yo te comentaba antes de una mirada simplificada, que es la dimensión de la seguridad. Porque claramente, tanto el practicaje como el pilotaje con la vaquilla es un universo de profesionales que dotan a la operación portuaria de un estándar muy importante en materia de seguridad operacional. Entonces, la cuestión de la seguridad operacional no puede ser tratada, o no conviene, o no es lo mejor para nuestra actividad, que sea tratada de una manera simplificada y reducida a una cuestión de costos o de eficiencia. La seguridad operacional en nuestro negocio es verdaderamente importante, y eso quedó demostrado en 4 días en donde más de un centenar de embarcaciones no entraban a puerto, directamente porque no estaban garantizadas estas condiciones de operaciones con estándares de seguridad que se necesita para una cadena internacional, que yo te diría el negocio marítimo portuario mundial. Ahora, me imagino que esa suspensión o el no ingreso esos 4 días de los buques que estaban por entrar a puerto tuvo un costo económico importante para la Argentina, ¿o estoy equivocado? No, es así como decís, Walter. Creo que eso es un punto importante que pone sobre la mesa algo que es importante analizar, que es cuando no se trabajan los consensos, lejos de resolverlo, se profundizan las complejidades. Entonces,
insisto, el interés era genuino. Tenemos que seguramente darnos una discusión en materia de competitividad, de reducción de costos. Sería bastante necio y contrario a la realidad creer que después de una regulación de más de 30 años no tenemos que revisar y rever algunas cuestiones. Creo que sí tenemos que hacerlo, pero tenemos que hacerlo en condiciones que se vea garantizada la operación, porque si no suceden estas cosas, que es lo que terminó pasando en la realidad. Verdaderamente eran los capitanes los que nos querían entrar a buques, que no veían que esta regulación garantizaba los estándares de seguridad que se necesita para la operación portuaria. Y bueno, entonces la problemática comenzó a agravarse muchísimo más hasta terminar en lo que vimos en la tele, ¿no? Más de un centenar de buques que no entraban a puerto, con el costo operacional y el tapón operacional que después el sistema tuvo que absorber cuando todas esas embarcaciones tenían que entrar. Desarrolla un poquito más eso del tapón operacional. ¿Cuál es el tapón operacional? La gente que no está en el tema. Sí, básicamente los buques van operando con un horario y una fecha de ETA, de ingreso a puerto, que los puertos lo van administrando a medida que van teniendo habilitados y desocupados sus sitios de atraque, pero eso tiene que ver con una demanda escalonada. A medida que va ingresando un buque, va saliendo otro y de manera escalonada se van pautando, y lógicamente cuando tenés una demanda contenida, que después de 4 o 5 días el sistema tiene que absorberlo, empiezan a generarse no solamente las demoras de esos 4 días durante la vigencia del decreto, sino también los días en adelante que va a tardar el sistema para tratar de absorber toda esa demanda que viene toda junta, ¿no? Con todos los buques con la necesidad de entrar, con buques con cargas que tenían que operar en puerto, con ventanas de exportación de combustible para el exterior. Digo, verdaderamente una complejidad que afectó de una manera, yo te diría, transversal a todas las actividades involucradas en el sistema portuario argentino, que es absolutamente disímil, ¿no? Claro, lo que es esos 4 días que un barco estuvo demorado porque no pudo entrar es como un efecto dominó. Se va trasladando a toda su operatoria portuaria y a todos los días de navegación. Eso, wow, es algo que hay que tener siempre. Cuando uno toma una decisión como un decreto así de esta desregulación, el impacto, porque no solo es para el comercio, sino para todo el resto del exterior. Un tema que usted precisa mucho, lo del consenso, y en el artículo que está publicado en la página de la Fundación Mundo Puerto es muy interesante. ¿Cuál es la propuesta o cuál es la idea desde la fundación que ustedes están proponiendo como solución a este cuestionamiento o a esto que se generó más allá del impacto económico? Gracias por la pregunta, Walter, porque eso quizás es uno de los puntos más importantes de cómo tenemos que pensar el camino que sigue, ¿no? Que no se trata solamente de mirar los errores, que hay que mirarlos para corregirlos, sino decir, bueno, ¿cómo salimos de acá en adelante? ¿No? Hay que tener una mirada propositiva, porque hay cuestiones que tenemos que modificar y hay discusiones que nos tenemos que dar, pero esto que decía del consenso tiene que ver con generar este espacio, ¿no? Esta mesa técnica, este espacio técnico, convocando a todos los actores del clúster portuario, del mundo portuario, todos los stakeholders del negocio, empezando por las navieras, consignatarios, armadores, autoridades portuarias, autoridades marítimas, todos los actores del negocio en una mesa para empezar a dialogar con la madurez institucional que necesita esta conversación y que el impacto que tiene este negocio, ver de qué manera llevamos adelante no solamente las modificaciones que el sector entienda y acordemos y que consensuemos sean necesarios, sino también una parte muy importante que tampoco contenía la política pública y que es una de las ABC que tenemos que trabajar, que son los estándares de monitoreo y control de la política pública, ¿sí? Indicadores de control, paulatinamente viendo cómo se va llevando adelante todos esos cambios que se están planteando y ver de qué manera y cómo van funcionando en un negocio que es absolutamente dinámico, ¿sí? Entonces, esto me parece que son 2 puntos muy importantes y como fundación creemos que son los carriles por donde tiene que ir la conversación y obviamente siempre presentando a la fundación como ofreciendo ese espacio técnico para poder dar la discusión y el debate. Está clarísimo los conceptos en realidad todas las... A ver, nadie dice que no puede cambiarse una norma que tiene 30 o 40 años de antigüedad porque la evolución de la modernidad, inclusive en el comercio exterior, que es donde más impacta enseguida, inclusive en las arcas propias de la recaudación del Estado, está bien que hay que ir mirando y revisando estas cuestiones de atraso o de reformas. Y la fundación, expliquémosle, por favor, doctor Leonardi, expliquémosle a la audiencia madrinense, que es una ciudad marítima y todo eso, qué es la Fundación Mundo Puerto y por qué se crea y desde hace cuánto está.
Bueno, la Fundación Mundo Puerto básicamente lo que se propone es un espacio de referencia en materia marítimo portuaria. La verdad que desarrollamos varias líneas de gestión en lo que tiene que ver con la fundación, en asesoramientos, en desarrollo de proyectos, en capacitaciones, pero básicamente lo que proponemos desde operadores que venimos del mundo técnico portuario es analizar y ser unos actores estratégicos en aportes a lo que tiene que ver con el funcionamiento y el desarrollo del negocio y del sistema marítimo portuario en la Argentina. Ya hace unos cuantos años que venimos en actividad. Lo cierto es que los últimos tiempos decidimos potenciarlo un poquito más, entendiendo que es un momento en donde se avecinan políticas públicas de mucho impacto en lo que tiene que ver con nuestra actividad, no solo en esto que sucedió con el decreto del practicaje, sino ya lo que venía sucediendo en una regulación anterior en lo que tenía que ver con los serenos de buque, y también en estas propuestas que sabemos que están dando vuelta en lo que tiene que ver con una modificación en materia de marina mercante, que también es muy, muy, muy importante y decisivo en nuestra actividad. Entonces, frente a estos desafíos que se vienen, la realidad es de la decisión de la Fundación Mundo Puerto de salir a modular con todos los actores y a presentar y generar aportes que sirvan para esta discusión y que permitan encontrar estos puntos de encuentro que a veces las coyunturas políticas no parecen encontrar. Está claro, digamos, son aportes técnicos profesionales, no tiene nada que ver con las cuestiones, por así decirte, políticas de gobierno, etcétera, ¿no? Son aportes de técnicos profesionales. Sí, es exactamente así, Walter, es como vos decís, la realidad es que somos todos técnicos los que integramos la fundación y los planteles de cada áreas de trabajo son todos técnicos, que lógicamente la conversación a veces termina en una dimensión política porque se terminan analizando políticas públicas, pero el fundamento siempre es eminentemente técnico y también reconociendo cuando hay necesidades y oportunidades, cuando hay buenas decisiones y también planteando cuáles son las correcciones de aquellas decisiones que quizás haya que revisar de alguna manera. Ahí me entró justo un WhatsApp. ¿Qué hay por aparecer? ¿Alguna reforma a la marina mercante? ¿Usted tiene idea qué es lo que se viene para ir previendo, para evitar una situación como lo que pasó con lo del servicio de practicaje? ¿Hay algo más o menos adelantado ya? No, la verdad que no, o por lo menos no ha llegado a nuestro conocimiento un borrador de texto. Sí sabemos que en los pasillos de algunas áreas públicas se viene conversando algunas ideas en lo que tiene que ver con algún proyecto de modificación de marina mercante, que hace varios meses que se viene conversando, que lo vienen charlando, pero que bueno, queremos, la verdad que antes de anticiparte algún lineamiento, no sabemos exactamente el alcance, pero sabemos que se está analizando una propuesta de una modificación en lo que tiene que ver con bandera de registro, pabellones de conveniencia y demás cuestiones que impactan de manera decisiva en el costo de la operación marítima. Bien, la última ya pregunta para no molestarlo más, doctor Ignacio Leonardi, y ¿qué otro concepto, desde el punto de vista de la Fundación de Aporte, qué cuestión interpreta ustedes que tenemos una normativa un poco atrasada o no moderna que sería muy interesante, ya que son técnicos profesionales de la actividad portuaria, generar un cambio o una propuesta de cambio? ¿Hay algo que se pueda comentarle a la audiencia? Sí, a ver, en general yo creo que tenemos que tener una mirada de amplitud. Nuestra actividad es una actividad que en los últimos 20 años ha mutado y ha presentado algunas aristas verdaderamente distintas a lo que estábamos acostumbrados. Creo que en el sistema, por lo menos, si quieren portuario, venimos con una ley que tiene que ver de la época de la década del 90, con la desregulación de los sistemas y la provincialización de los puertos. Creo que ahí en ese momento la ley marcaba una orientación y un sentido que quizás algunas cuestiones habría que rever, habría que repensar de acuerdo a cómo ha funcionado el sistema portuario en materia de regulación y cuál ha sido la experiencia en las provincias en lo que tiene que ver con las administraciones portuarias. Creo que hay una mirada mucho más federal que se podría incorporar al estándar nacional y bueno, de ahí empezar a trabajar algunas modificaciones que bueno, un poquito eso es lo que estamos trabajando con los distintos estamentos y autoridades provinciales, de autoridades portuarias locales, trabajando en un consenso de algunas propuestas de mejora, pero bueno, Walter, vos sabrás que como todo a veces hay que encontrar la oportunidad, el mérito y la conveniencia, y bueno, la verdad que hay algunos temas que se presentan como más urgentes, que te tapa lo importante, y bueno, un poco a veces nos tenemos que abocar a trabajar estos temas,
y principalmente a tratar de generar estos espacios de consenso y estos lugares en donde todos los actores podamos sentarnos a discutir si fuera necesario, pero trabajar en un punto de encuentro para ver de qué manera vamos mejorando el negocio y la estructura y el desarrollo marítimo portuario de la Argentina, ¿no? Que en definitiva es lo que a todos los actores nos importa. Aquí me entró justo otro WhatsApp más. ¿Dónde pueden ubicar a la Fundación Mundo Puerto? ¿En qué redes o cómo para comunicarse? Porque es muy interesante esto de las propuestas de los técnicos profesionales portuarios, por así decirlo, ¿no? Sí, la verdad que gracias por tu pregunta, Walter. Vos sabés que generalmente las entrevistas se me pasa a la parte de los medios, así que sí, pueden encontrarnos en www.fundacionmundopuerto.com, allí van a encontrar todas las redes y todos los espacios en donde periódicamente estamos generando estas editoriales, estos análisis y convocando estos espacios de participación y de aportes para lo que tiene que ver con nuestra actividad. Una actividad tan importante, vos, Walter, vecino de la ciudad, y lo sabrán todos tus oyentes, ciudades como Madryn, una ciudad históricamente portuaria, un puerto que mira hacia la ciudad, un puerto que es el motor de la ciudad en toda materia, en materia de empleo, en materia de actividad, en materia de turismo. Entonces, verdaderamente, en general, el sistema portuario tiene un enlace muy potente con la ciudadanía. Sí, es un punto que nosotros siempre rescatamos, la necesidad de que el sistema portuario también mire hacia la ciudad, también contenga la ciudad, abrace a la ciudad, y de esa manera empezar a trabajar todos juntos en el desarrollo de la actividad portuaria. Con una mirada un poco más federal de la situación de hace 20, 30 años atrás, por supuesto, ¿no? Sí, seguramente que sí, porque las realidades locales han cambiado muchísimo, entonces no hay que tener miedo a un escenario de modificaciones, lo que sí hay que trabajar en consenso y necesariamente esa modificación siempre tiene que ser para mejor. Muchísimas gracias, doctor Juan Ignacio Leonardi, del presidente de la Fundación Mundo Puerto. Y bueno, si hay alguna otra novedad, bueno, nosotros hace 16 años que estamos al aire hablando de pymes, emprendedores, pero que sabemos que el mundo del comercio exterior, una ciudad portuaria como la de Madryn, es muy interesante estar ayudando y colaborando a toda la audiencia. Gracias por su tiempo, doctor. Gracias a vos, Walter, te mando un fuerte abrazo, a vos, a tu audiencia, y de nuevo siempre a disposición para bueno, contar con tu tiempo, con tu generosidad y trabajar todos juntos en los aportes de la actividad. Las entrevistas de Patagonia Economía y Negocios en candelariopatagonia.com.